Buenos días, este es Itinerario Académico. Le entrego el micrófono al amigo José Antonio Lares para iniciar el programa. Y gracias, José Manuel. Realmente yo lo que voy a moderar más que todo, pero voy a hacer la presentación del invitado que se llama Leonardo Maldonado, economista. Ha sido invitado pues a Itinerario Académico hoy para hablarnos de alguna manera de temas inherentes a las nuevas tecnologías, su aplicabilidad en la vida cotidiana, su rol en la academia. Esta es una área nueva prácticamente para muchos países nuestros y es bueno que Leonardo pues con su currículo y su experiencia al respecto, nos dé sus particulares impresiones sobre ese tema que se escogió para que él fuera el expositor. Tiene unos 10 15 minutos para exponerlo. Y luego, pues nosotros, en la medida de lo posible, intervendremos con algunas inquietudes, preguntas o consideraciones adicionales. Así que, Leonardo, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Me emociona mucho poder conversar sobre un tema que, aunque suene muy técnico, tiene un impacto enorme en nuestro día a día, como lo son las tecnologías de sensores remotos y en particular el análisis de imágenes satelitales. Me gustaría hablar en este espacio sobre cómo estas herramientas, estas tecnologías pueden ayudar al desarrollo de Venezuela, de nuestro país, a diagnosticar su situación y sobre cómo podemos entenderla sin necesidad de ser expertos en el tema. Entonces, yo invito, para sembrar el contexto, a que imaginen que está en un avión, ¿no? Eso va a ser fácil para aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar. Imaginen que está en un avión y miran por la ventana. Desde ahí, normalmente, ¿qué se observa? Bueno, se observan carreteras, se observan ríos, se observan nubes, pueden observar ciudades enteras, y si están en la noche, pueden observar la luminosidad de los postes de luz, pueden observar la luminosidad en los estacionamientos alrededor de edificios. Ahora, imagínense que en vez de usar nuestros ojos, usáramos cámaras súper avanzadas que detectan no solo distintos niveles de detalles de lo que vemos a simple vista, sino también detalles que normalmente son invisibles para nuestros ojos, como pueden ser la temperatura de una zona, de un área, o la cantidad de humedad en el suelo. Bueno, eso en esencia es lo que hacen los sensores remotos. En pocas palabras, son tecnologías que capturan información sobre objetos, sobre áreas o superficies, sin necesidad de un contacto físico. Entonces, generalmente lo pueden hacer desde aviones, desde drones o desde satélites. Eh, Ahora bien, se preguntarán, ok, este tipo de tecnologías son de sensores remotos. ¿Qué son sensores? Entonces, existen, digamos, dos tipos de sensores remotos, los que son activos y sensores pasivos. Los sensores activos son aquellos que emiten activamente su propia energía y miden cómo regresa después de chocar con un objeto o con la superficie. Y un caso inmediato es, por ejemplo, entender cómo funcionan los radares de un avión o los sonares de un submarino. ¿Ok? Pues ellos tienen sensores que transmiten pulso de energía activamente y miden el reflejo de esa energía. Pero por otro lado están los sensores pasivos. Y los sensores pasivos dependen de fuentes externas de luz o de calor, como el sol, por ejemplo. Y entonces estos sensores pasivos captan información de un objeto, pero midiendo la energía reflejada cuando el sol lo ilumina. No crean su propia energía, no emiten su propia energía. Normalmente las imágenes satelitales se componen de algunos de estos dos sensores. Eh, y nos permiten observar parte de nuestro planeta con un nivel de detalle muy importante, de manera continua, regular, y lo que es bastante importante, sin interferencias humanas. Entonces, por ejemplo, las imágenes satelitales nos pueden decir qué tan saludable está una cosecha, nos facilita la optimización de los procesos de producción, monitoreando los cultivos, qué clase de cultivos hay en determinadas zonas de un país. Nos ayuda a detectar incendios forestales, nos permite evaluar estados de carreteras, redes eléctricas, zonas urbanas. Inclusive pueden capturar información sobre actividad económica. Por ejemplo, si vemos la luminosidad nocturna en las ciudades, que es un área en el que me he venido enfocando en la investigación. Entonces, en conjunto, los satélites pueden ir generando conocimiento estratégico sobre un territorio
Y también pueden ayudar a potenciar sectores económicos claves y fomentar al final del día un desarrollo sostenible, tomando en cuenta siempre dinámicas locales. Eh, por supuesto, hay ventajas de este tipo de tecnología. Eh, Ante todo, los satélites pueden observar grandes áreas de terreno de manera simultánea. Eso permite un análisis a escala nacional, no solo subnacional, pero también a escala global, inclusive. Permiten monitorear, y esto es bastante importante, lugares inaccesibles o peligrosos. Eso pueden ser selvas, montañas o zonas de conflicto, o zonas donde los gobiernos no quieren que una persona vaya. Eh, fa- Varias imágenes del tiempo facilitan la obtención de datos históricos y de grandes extensiones de terreno. Y bueno, hay distintas aplicabilidades en las que podemos conversar más adelante, ¿no? Sin embargo, como me gusta indicar, digamos, el uso de imágenes satelitales, si bien son herramientas poderosas, no son una panacea. Estas tecnologías tienen sus desafíos, ¿no? Am, por ejemplo, todos estamos familiarizados con las televisiones hoy en día. Y cuando uno va a comprar una televisión, te dicen que cuesta más en la medida en que la resolución es más alta del televisor. Pero cuando hablan de resolución, ¿a qué se refieren? Bueno, son estos cuadritos que le llamamos píxeles, que están en las pantallas. Y en la medida en que esos cuadritos, que son los que van definiendo la imagen, sean más pequeños, la resolución es más alta y la imagen se ve mejor, más nítida. Bueno, las imágenes funcionan de esa misma manera. Tienen asociada una resolución. Y una de las limitaciones de este tipo de herramientas es que hay algunas imágenes satelitales que cuentan con una resolución baja. Entonces te dan información del terreno de 10 kilómetros, a largo de 10 kilómetros, de un área de 10 kilómetros cuadrados o de 1 kilómetro cuadrado, cuando quizás necesitábamos información con un detalle más, de mayor detalle, o sea, con una resolución mucho más alta. Entonces hay algunas imágenes que hacen difícil ver detalles pequeños de un área, de una superficie. Eh, por otro lado, si bien hay imágenes satelitales de acceso gratuito, imágenes de mucha resolución, o si uno requiere análisis avanzado sobre esas imágenes, pueden resultar ser muy costosos. ¿Y a qué me refiero con costoso? Aquí, dato curioso. Bueno, en una oportunidad estaba tratando de realizar una investigación y quería datos en tiempo real de imágenes satelitales. Me dijeron, no hay problema, contacté una empresa y el costo de una imagen satelital de alta resolución costaba alrededor de $70,000. Entonces, obviamente es una gran barrera de entrada para ese tipo de análisis. Eh, Más aún se requiere un importante capital humano e infraestructura técnica. O sea, analizar este tipo de imágenes no es tan trivial, no es sencillo. Se necesita un software especializado, se necesita capital humano, personas capacitadas para interpretar los datos correctamente. Además, si está en un avión, como les comenté, podían ver muchas nubes. Bueno, y si tenemos cámaras integradas en nuestros ojos, también verían esas nubes, si el sensor es pasivo. Entonces, es necesario hacer correcciones para reducir la interferencia de distorsiones atmosféricas, de contaminación y de nubes para interpretar los datos adecuadamente. Entonces, si bien hay limitaciones y hay ventajas, los beneficios son enormes. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hay en países con dificultades para recopilar información oficial, como pudiera ser el caso de Venezuela, desde mi punto de vista, pues las imágenes satelitales son herramientas que nos permiten obtener transparencia y una mejor planificación territorial. Nos pueden ayudar a diagnosticar y a tomar mejores decisiones para el futuro. Piensa en esto. En Venezuela no siempre tenemos acceso a datos oficiales actualizados y menos aún a distintos niveles geográficos. Entonces, ¿cómo podemos saber si por ejemplo, una zona ha sido deforestada o si la producción agrícola ha caído? O si le agregaron una piscina a la cárcel de Tocorón, sin caer en una mera discusión de opiniones, ¿no? Que no sea simplemente por leer un artículo porque un externo lo diga, sino realmente verlo, palparlo. Bueno, aquí es donde las imágenes satelitales juegan un rol importante, ¿no? Entonces son como una auditoría visual de un lugar que puede alimentar la toma de decisiones.
Entonces, me gustaría compartir, si me lo permiten, algunos ejemplos concretos de la literatura, ¿no? Am, el uso de imágenes satelitales, de tecnología de sensores remotos, fueron muy importantes en las secuelas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, por mencionar un ejemplo. Gracias a este tipo de tecnologías es que se permitió cuantificar los daños económicos luego de la caída de las Torres Gemelas y se facilitó la respuesta de emergencia en tiempo real y las operaciones de recuperación posteriores en lo que ahora se conoce como la zona cero. También hay un documento del año 2017 de varios autores y este siempre lo coloco como un caso muy interesante y espero que les parezca igual. Y es que en este documento intentaron cuantificar los ingresos del Estado Islámico en Siria cuando el Estado Islámico tomó territorios con petróleo en los campos petroleros de allá. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron imágenes, los autores tomaron imágenes satelitales donde se observaba desde el espacio la quema de gas al producir petróleo en esos campos petroleros tomados por el Estado Islámico y con esta captura de quema de gas estimaron la producción petrolera del Estado Islámico y con precios internacionales estimaron de alguna manera el ingreso que estaba obteniendo. Y ahí ya tú vas notando cómo se está ampliando la aplicabilidad de este tipo de herramientas, ¿no? También podemos usar las herramientas para clasificar terrenos. Hay muchos documentos donde se usan imágenes satelitales para hacer clasificaciones de porcentajes de áreas urbanas, porcentajes de áreas rurales, porcentajes de agua en determinado territorio, si el agua está contaminada o no está contaminada, porcentaje de bosque, porcentaje de parques y de distintos tipos, niveles de infraestructura. Documentos muy famosos, es el caso, por ejemplo, un documento del 2012 donde agarramos luminosidad nocturna. Unos autores toman luminosidad nocturna y asumen que captura información de actividad económica y entonces toman el Producto Interno Bruto calculado oficialmente en cuentas nacionales y hacen una relación entre lo que captura la luminosidad nocturna del terreno de países versus lo que indican las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto en esos países. Y concluyen que efectivamente el uso de imágenes satelitales de luminosidad nocturna apoyan o ayudan a mejorar las estimaciones oficiales del Producto Interno Bruto. Es decir, cuentan con información, implícitamente al menos, de actividad económica. Basado en ese estudio, por ejemplo, yo me he venido enfocando en el uso de imágenes de luminosidad nocturna y hay un documento publicado de mi autoría del 2023 llamado Viviendo en la Oscuridad, de pobreza rural en Venezuela. Y allí también tomo imágenes de población dispersa a lo largo del territorio nacional, tomo imágenes de luminosidad nocturna, las relaciono y saco estimaciones de pobreza rural a nivel municipal para el país. Esto ya comienzo digamos, la idea es ir creando base para luego sacar productos derivados que refinen cálculos, pero al menos tener una idea de diagnóstico, ¿no? De cuál es el contexto para poder tomar decisiones, ¿no? Em, Ahí en ese documento recuerdo que se concluye que en el transcurso de aproximadamente una década la pobreza rural se había incrementado significativamente a lo largo de todo el territorio nacional, pero en distintas formas, dependiendo de si era una ciudad o era un área con mayor zona rural versus otras, ¿no? Am, Más recientemente hice un estudio nuevamente usando luminosidad nocturna y población. Este es un estudio que va a salir próximamente bajo la editorial de Futuro Venezuela, una nueva editorial que está llevando adelante varias personas, entre ellos mi amigo José Guerra. Y en ese estudio tomo en cuenta todos los países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, para identificar cómo ha cambiado la desigualdad desde el 2020, del 2012 hasta el 2023. Y les adelanto que Venezuela ha sido el único país
donde la desigualdad usando estos indicadores ha aumentado en comparación con el resto de Latinoamérica. Y eso va en coincidencia con la crisis y el colapso que se ha vivido en los últimos tiempos. Entonces, fíjense, Venezuela es rica en recursos naturales y biodiversidad, eso lo sabemos. No obstante, enfrenta amenazas significativas, ¿no? Es bien conocida la deforestación que está sucediendo en el Amazonas, los derrames petroleros en el lago de Maracaibo, minería ilegal. Entonces, las imágenes satelitales podrían monitorear este tipo de actividades. Facilitan la identificación de áreas críticas, permiten diseñar políticas para una gestión sostenible de recursos naturales. Em, También pueden ayudar a los procesos de recuperación del país. Por ejemplo, creo que debemos ir tomando en cuenta lo que se conoce como inteligencia territorial. Es decir, en este contexto de colapso económico y social, las imágenes satelitales pueden servir para planificar el desarrollo del país de manera estratégica. Puede facilitar la identificación de regiones con mayor necesidad de inversión en infraestructura, salud, educación, y también pueden permitir la priorización de proyectos en función de su impacto potencial, ¿no? En resumen, porque no quiero alargar mucho y quiero entrar directo a la discusión y a conversar con ustedes. Yo creo que el espacio nos está enviando información valiosa todos los días. Eh, Depende de nosotros aprovecharla y aprender a usarla para construir un mejor país. Lo mejor de todo es que estas tecnologías no son cosa del futuro, ya están aquí, ya hay colegas que la están usando, hay otras, digamos, hay una generación de relevo que también está involucrándose en las nuevas tecnologías, y entenderlas pueden marcar la gran diferencia si sabemos cómo integrarlas en nuestro día a día y en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, con esto concluyo, espero no haber sido muy extenso. Y bueno, y abro el micrófono por si tienen dudas, si quieren que converse sobre un tema en particular. Sin duda alguna que nos has puesto a abrir muchas interrogantes. Yo quiero que el profesor Genaro Mosquera Sí. lo aprecie desde el punto de vista estadístico, que él es estadista, y de lo que está hablando Leonardo Genaro tiene implicaciones de ese orden hechas a distancia porque Venezuela adentro no tiene satélite ni tiene sistemas que le permitan esas apreciaciones inmediatas. De repente tiene que comprarlas o consultarlas o valerse de información de terceros, porque llegamos a tener dos satélites en Venezuela supuestamente y no sabemos dónde están. Entonces, ¿cómo lo medimos nosotros de manera directa? Y nos Bueno, sentimos... yo voy a iniciar mi intervención con una anécdota, ¿no? Hace casi 30 años yo estaba de vicerrector de la central y me invitaron en el año, digamos, 1988, me invitaron a California, en Memorial, que era la empresa que estaba desarrollando chip, y estaba ensayando los modelos de detección vía sensores. Y fue muy curioso porque fuimos varios rectores en aquella oportunidad y el de la Universidad de México nos enseñaron las instalaciones y un monitor donde estaban mirando cosas y él simplemente comentó, no, eso ya es viejo, eso yo tengo 20 años escuchando el asunto, así que no me dicen nada con esto. Y fue un desplante que molestó a los anfitriones. Y entonces le mostraron una calle y le preguntaron, ¿dónde vive usted, señor? Él le dijo, bueno, yo vivo en Ciudad México, en Naucalpan. Entonces el hombre le dijo, bueno, mírese ahí, esa es su casa, ¿no? Y dice así, y no le muestro más porque ese monitor lo puedo meter por la ventana de su casa y yo no sé lo que está haciendo su esposa en este momento cuando está aquí en California. Imagínate, ¿no? Sí. Bueno, es decir, que esto lleva mucho tiempo, pero ahora con la velocidad de las transacciones y la nube y todo este tema de la gran tecnología, pues realmente es una
es un instrumento que francamente se le saca ventaja, y especialmente en Venezuela, donde no hay estadísticas fiables o no hay. Ay, Comentaba Juan hace un rato que en Venezuela las estadísticas demográficas no cuadran por ninguna parte, cuando eso está asociado a los esquemas de inscripción electoral, por ejemplo. Entonces, en Venezuela nadie cree que aquí hay 32 millones de habitantes, se fueron 8 o probablemente más, se fueron colombianos, venezolanos que eran más de 6 millones. En Venezuela no sabemos ni cuántos somos, presumo que somos como un cuarto de la población verdadera, y este esquema de luminosidad a través de satélites o metodologías de investigación nos permitirían hacer estimaciones más precisas para los multipropósitos que Leonardo ha señalado. En realidad, yo he vinculado este tema a la demografía, porque como no hay estadísticas al respecto y Venezuela no ha hecho censos más nunca, entonces, claro, el tema a desarrollar es muy complejo, porque ¿cómo hace uno para investigar la realidad socioeconómica de Venezuela si no es haciendo estimaciones que tienen que sustentarse en muestreos probabilísticos, y la metodología señala que esos muestreos se hacían por clúster, es decir, tomando en cuenta el censo y la densidad de cada municipio, y se cuadriculaban las manzanas, las calles, y sobre esa base casi todas las encuestadoras de Venezuela, cuyo origen inició Félix Seijas, eminente profesor, ¿no?, de la Central, El Gago, el Gago Félix, y el hijo lo ha continuado con esa gestión. sí, muy Y yo bueno. le doy gracias a los dos, porque yo estaba ejerciendo en ese momento la docencia en la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, y ellos crearon una metodología conjuntamente con el Departamento del Bureau del Censo de los Estados Unidos, que se llamaba muestreo por conglomerado, que todavía se usa, pero yo dudo ahora de las estimaciones, porque allí la población se ha mudado, se ha cambiado, se ha ido, y entonces no sabemos. Entonces, la opción metodológica aparece con este sistema de sensores remotos, y que permiten aterrizar los GPS o los GPS, y averiguar con mucho más detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, cuando se puede afinar incluso mucho más. Yo trabajo con varias universidades en el tema del desarrollo de monitores de riesgo en las plantas industriales para pronosticar seguridad industrial y disponibilidad de equipos. Y cada sensor, como en un carro, aparece por allá en la pantalla y da señales de warning en un momento dado. Bueno, es decir, que el instrumento que ha señalado Leonardo tiene una enorme importancia y sirve como marco de referencia para el diseño de investigaciones en las universidades, y ahí es donde la academia tiene poder, porque francamente nosotros creamos conocimiento en lo que se denomina muestreo politápico probabilístico, y de ahí en adelante los marcos que se construyen para hacer investigaciones por muestreo pues tienen que cambiar su metodología, y esta es la más importante en este momento. Yo revisé ayer, por cierto, los ejemplos que le envió por correo o por WhatsApp, y en ese momento estaba tratando de confirmar que efectivamente cada punto lumínico que aparece en la pantalla se refleja con luces encendidas en viviendas venezolanas. Y cuando uno ve, el país está despoblado casi como el 30%, o por lo menos no tiene luz, ¿no? Entonces, bueno, el tema es fascinante, y yo creo que lo podemos asimilar, porque ya sabemos que hay expertos que están trabajando sobre este particular, y es bueno que las universidades lo conozcan. De tal manera que los investigadores nuestros que están activos, diseminados por todo el planeta, pero en Venezuela todavía quedamos unos cuantos, podamos usar esas metodologías para lograr estimaciones más acuradas y sacar conclusiones no solamente económicas, de políticas públicas,
efectivamente, y de incluso teoría de decisiones en materia económica, tanto industrial como comercial. Y esos métodos están cambiando el juego, incluso la conceptualización de los modelos de investigación. Así que ese es el comentario que quería hacer y estoy en esa corriente. O sea, yo creo que todavía estoy rodando el perfil de la metodología de las altas tecnologías que están ayudando a los investigadores a desarrollar sus esquemas de investigación. Yo quisiera que Leonardo supiese que este programa itinerario académico justamente se enfoca en bajo qué métodos y bajo qué estadísticas nos apoyamos para formar mejor ciudadanía y mejor gobernanza. Sin duda alguna que esas herramientas que Leonardo nos ha expuesto aquí permitirían calibrar y diagnosticar muchas cosas. Pero yo voy a insistir en el tema para que entre Juan. En el campo, por ejemplo, que para Juan pues, es un tema que manejó profesionalmente siempre, está desguarnecido. La productividad del campo se vino a menos. O sea, ¿cómo calibrar dónde estamos fallando, dónde están las potencialidades hoy día, si estos diagnósticos no están al alcance del gobierno respectivo? Porque es que nosotros no estamos encajados en esas tecnologías hoy día, ni siquiera telefónicamente hablando. Entonces, Leonardo, para que Juan te dé su particular impresión sobre el campo como tal. Fabuloso. Adelante. Sí, bueno, pienso que es un tremendo instrumento que puede tener muchas aplicaciones a nivel del sector agrícola. Tú hiciste en tu intervención, identificaste en varias oportunidades la interacción con el sector agrícola y la utilidad que podría tener las tecnologías al respecto. Supongo yo que eso podría también tener alguna utilidad para predicciones en materias climáticas, de cambios climáticos, que para la agricultura eso es determinante, por supuesto, y nos ayudaría también a aclarar muchas cosas con relación a la realidad existente en estos momentos con relación al desarrollo de la agricultura. Nosotros, por ejemplo, en ganadería, toda la vida hemos hablado de una población bovina de una determinada magnitud y supongo que eso podríamos tener una información de mayor utilidad o precisión con la aplicación de este tipo de tecnología, así como la distribución por distintas zonas del país con relación al desarrollo de la ganadería. Sin embargo, a mí me parece que para nosotros sigue siendo muy importante poder derivar algunas conclusiones o alguna información concreta evaluada a través de las tecnologías sobre la situación país en este momento, país en general, eh, que nos refleje el nivel de desarrollo y cómo eso ha venido evolucionando a través de los últimos años, las últimas 2 décadas, por decir algo, y ver qué vinculación o interrelación se puede asignarle a la situación social y política del país con relación a los aspectos de desarrollo. Leonardo, tienes ya dos apreciaciones al respecto para que entonces le respondas a Genaro y a Juan para después ir con José Manuel. Fabuloso. Uno de las respuestas, ¿no? Coincido con ambos totalmente. Al final del día, todos comienzan a hacer ejercicios. Estos son ejercicios de inferencia estadística. Normalmente estos ejercicios se complementan con información, lo que se conoce como ground truth data, o sea, información en el terreno, ¿no? Uno va y hace mediciones en el terreno, luego usa imágenes satelitales y hace el contraste y decimos, bueno, en este porcentaje tenemos razón. El tema es que países como en el caso de Venezuela es muy difícil hacer esto segundo, ¿no? Es muy difícil ir al terreno, sobre todo si son zonas muy alejadas. Eh, Hay muchas dificultades en insertar la tecnología dentro del territorio como para hacer ese tipo de mediciones. Entonces nos quedamos en un ejercicio de inferencia. Pero un ejercicio que no deja de ser útil. O sea, yo voy a poner la analogía con los médicos, ¿no? Digamos, para que el médico te recete un medicamento necesita previamente un diagnóstico. Entonces, para tomar decisiones en el ámbito económico necesitamos también un diagnóstico de cómo está la economía, cómo está la situación de un país, al menos para crear la base.
Y creo que en la medida en que este tipo de temas se conversen a nivel educativo dentro del país, yo esperaría que surja el interés sobre el mismo. Me parece, a mí me cautivó este tipo de temas ya a nivel de doctorado, pero nunca me explicaron eso, y eso voy a ser muy, muy sincero en esto, en la Escuela de Economía en Venezuela, ¿no? Am, entonces creo que puede ser una herramienta muy útil en principio para el diagnóstico, pero en la medida en que uno tenga un diagnóstico también, no solo crear esa base, sino también tener la aplicabilidad y poder entonces tener un mejor mecanismo para la toma de decisiones en políticas públicas y a nivel económico. Em, Decisiones que vayan orientadas a entender lo subnacional, no solamente el país. Todo el mundo sabe que la contracción económica en Venezuela ha sido de alrededor de 80% en estos años, una década, dado el colapso económico. Pero no es lo mismo estar hablando de Caracas que estar hablando del Zulia o que estar hablando de Trujillo, ¿no? Trujillo, que es uno de los estados más empobrecidos por Venezuela. Todo esto tiene sus limitaciones, ¿no? Que van asociadas con la resolución de las imágenes. Digamos, tampoco es lo mismo enfrentarse a una imagen que captura el campo a que capture la urbe, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Las imágenes de luminosidad nocturna, por ejemplo, que era el caso que comentaban antes, capturan información de intensidad de luminosidad por radiación eh, a 500 metros por 500 metros cuadrados de un área. Entonces, si tienes pocas casas dispersas, quizás no se capture esa información en luminosidad. Entonces, la luminosidad no está plenamente capturada en zonas rurales. Entonces, ya eso dificulta un poquito los análisis, ¿no? Entonces, por eso es que tú ves en el mapa buenas zonas pues en oscuro. No Quizás no frackan ustedes. haya Quizá no es que haya, digamos, no es que no haya personas allí, pero sí hay muy pocas. O no generan tanta luminosidad en conjunto, no están tan aglomeradas como para que la luminosidad sea capturada por un satélite. Entonces, pero sin duda, en los documentos que he realizado y en otros que se han visto sobre Venezuela, que son pocos, sí es notable que hay una marcada diferencia en cómo era Venezuela, sin ir muy lejos, hace una década atrás versus cómo es ahora. Em, sí, efectivamente, en cuanto al sector agrícola, como les comenté antes, hay dos tipos de imágenes, ¿no? Hay imágenes que se capturan con sensores pasivos, pero también con sensores activos. El usar imágenes de sensores que provienen de sensores pasivos tiene una gran limitación. Y es que te enfrentas a distorsiones atmosféricas. O sea, la contaminación del ambiente dificulta lo que captura la imagen, el polvo, ¿no? Las nubes, sobre todo, no te permiten observar qué hay bajo la nube. Se enfrentan al reflejo de la luna en las noches, y ese reflejo de la luna se puede capturar en la superficie como que está iluminado cuando no es así. Eh, entonces, claro, hay una rigurosidad técnica por la que hay que pasar. Pero en el caso de los sensores activos también. Pero en el caso de imágenes que provienen de sensores activos, como pueden ser radares o sonares, usan lo que se conocería como una frecuencia y unas ondas electromagnéticas que sí capturan información de, por ejemplo, lo que hay a través de una nube. Y también, dado el pulso activo que tienen, pueden reflejar la energía y capturar la energía reflejada de bosques. Se puede saber de salud vegetal, se puede saber del tipo de cosecha que hay en determinada área. Es decir, se pueden tener estimaciones de si se está cosechando maíz o se está cosechando café, dado el tipo de reflejo que está teniéndose de la luz y de la energía. Y eso creo que puede ser bastante útil. Para ponerles un ejemplo, en Paraguay, a mi entender, ya hay políticas que están buscando masivamente colocar el uso de drones en los campos para que el dron haga un barrido en los campos e identifique los tipos de cosecha que hay en determinados lugares
para optimizar los recursos agrícolas en esas áreas. Y no solo eso, sino para hacer un monitoreo activo o Esto tiene aplicación para el control de drogas. totalmente, de hecho, y para el control de la seguridad cotidiana. Acá, sin entrar en detalle de, digamos, pero acá tú puedes observar ya en las calles drones que están monitoreando por temas de seguridad en las noches. Acá yo vivo en Washington, D.C., ¿no? Y eso se ve en el balcón, ya tú vas observando en las noches que hay unos que otros drones por allí. Em, que eso, por supuesto, también tiene sus implicaciones de privacidad o no, ¿no? Pero digamos, sí, tiene implicaciones para identificar carreteras no oficiales. O sea, dada la calidad de la carretera. Entonces podemos tener una buena idea de cuáles son las carreteras que se van creando ilegalmente por donde posiblemente pasa droga o pasa tráfico de distintas naturalezas, entre ellos de oro también. La Em, guerrilla, ¿no? la guerrilla. Colombiana. Podemos identificar aeropuertos Clandestino, sí. Clandestino. claro, clandestinos. Entonces, digamos que estas herramientas, si las sabemos usar, le podemos dar un provecho muy importante, sobre todo sobre países donde no hay claridad en los datos o donde gobiernos tienen miedo del uso de nuevas tecnologías. Podemos ver, yo tuve la oportunidad de colaborar con Caracas Chronicles en un documento donde veíamos Tocorón. Entonces se pudo apreciar a través de imágenes de Google Earth cómo había evolucionado las instalaciones de esa penitenciaría dentro de la misma a lo largo de distintos años. Y ahí uno observaba cómo a partir del 2014-2015 aparecía una piscina, aparecía campo de béisbol. Bueno, a eso es que le tiene también temor un poco a este tipo de gobierno, ¿no? A esta auditoría individual que no necesita la palabra del gobierno, sino que viene de investigadores independientes. Y eso lo podemos hacer, ese documento pues se pudo hacer desde acá. No tuve que ir allá y hacerlo, ¿no? Entonces, sí, y sobre el cambio climático, rapidito, si hay estudios y de hecho hay mucho interés en este tema de riesgo climático. Hay imágenes que permiten observar o que permiten tener una idea de la probabilidad de que sucedan eventos climáticos en determinadas áreas de los países, en determinadas áreas del mundo. Y esa información la podemos asociar con lo que se conoce como microdatos, es decir, podemos saber la vulnerabilidad a la pobreza en esas áreas, dado riesgos climáticos. Podemos, si esas áreas son muy rurales y dependen del sector agrícola, podemos saber cómo puede impactarse el sector agrícola y por lo tanto, al tener una mejor idea de los datos a nivel subnacional, pues podemos crear hacia arriba y tener una mejor visión del país. Bueno, Leonardo, yo creo que todo esto converge en lo económico. Para que un país alcance niveles de desarrollo auténticos, o sea, aparte de todas esas herramientas tecnológicas que habría que aplicar para hacer las mediciones y los cálculos de aprovechamiento de determinados recursos, yo creo que se requiere también el concurso de los economistas como tales en el día a día, porque ellos también de alguna manera tienen claro, y José Manuel lo es, profesor universitario en economía, tiene un PH también, en el día a día donde determinamos si la población está siendo favorecida o no con las políticas públicas. Así que, José Manuel, No, una preguntita nada más antes que te José sí, Manuel. allá, Por cierto, estos software están disponibles en el mercado. Yo entiendo que, por ejemplo, en Colorado hay varias universidades que están ofreciendo estos servicios con un costo determinado. ¿Es eso ya está en el mercado para ser comercializado? Hay imágenes libres y hay imágenes que hay que pagar. Hay software libres y hay software que hay que pagar. Eh, las licencias pueden ser muy costosas dependiendo del poder adquisitivo de cada persona, pero para ponerle un ejemplo, yo uso softwares, hay programas que te permiten hacer análisis eh, o manejar este tipo de imágenes satelitales, que puede salir una licencia en $100 al año. Ujú. Pero hay otros que hacen prácticamente lo mismo o hacen lo mismo y son gratuitos, como puede ser QGIS, por ejemplo. Entonces, yo puedo manejar, en este caso, mi computadora está en ambos, ¿no? Eh, hay imágenes, Colorado School of Mines
Yo he conversado con ellos, de hecho, ellos me permitieron usar a mí, yo cuento con una página web, y he venido, digamos, colocando en mi página web la intensidad de luminosidad a nivel parroquial para el país. Entonces, si ustedes ingresan en la página web, en una zona que dice proyectos, pueden ver el gráfico de cómo ha evolucionado eh, la intensidad de luminosidad nocturna por parroquias para Venezuela. Bueno, yo previamente conversé con ellos me facilitaron la información y me dicen que puedo usarla, pero es gratuita esa información hasta determinado punto. Después si hay que hacer, o hay que pagar o hay que hacer estimaciones propias, ¿no? Y Eh, otra pregunta, según tu análisis, podríamos hacer una afirmación así como periodística, algo así como que Venezuela está poco iluminada o parcialmente iluminada o simplemente marginalmente iluminada. totalmente, ¿Habría oscuridad? ¿no? Totalmente, totalmente. Pues, desde el punto de vista de las conclusiones de las investigaciones, podemos decir que sí, que Venezuela ha venido perdiendo Apagándose. luminosidad, ha venido apagándose lamentablemente. Bueno, entonces en ese apagón de luminosidad de la economía, quiero que no se quede José Manuel sin intervenir para que cerremos el programa. José Manuel, 5 minutos y tres más para que Leonardo cierre. Bueno, muchas José, gracias, José Antonio. En realidad, 5 minutos no es nada para todas las cosas que se me vienen a la mente mientras habla Leonardo. Voy a tratar de hablar así como una ametralladora. Primero, los economistas ahora estamos en todos lados. Yo ayer hablé con un economista que se llama Roberto, ¿Roberto qué? Robert, De las ciudades inteligentes. el de la ciudad Ramírez. Roberto Ramírez. Me quedé loco porque tiene 15 años en Alemania trabajando como especialista en ciudades inteligentes y él es economista político, tiene un doctorado. Esta mañana, en mi madrugada de buscando información, veo que Carlos Blanco informa, y Carlos Blanco es asesor de María Corina, que esta muchacha, Carla Angola, le pregunta sobre la cuestión tecnológica y el apoyo que ha recibido de Elon Musk para las elecciones con el sistema de información, ¿no? Y le digo, mira, una de las prioridades que tenemos en el plan de gobierno es que Venezuela va a ir directo a tecnología de punta. Y yo no tengo la menor duda de que tenemos capacidad, porque yo mismo, en mi ámbito familiar, la mayoría de mis sobrinos y mis nietos están trabajando en tecnología. Mi hija trabaja con un sistema, mi hija es ingeniero electrónico, trabaja con un sistema de logística de una empresa de buques, de transporte marítimo, que trabaja en el mundo entero. Y ella tiene que respaldar diariamente con soporte todo el sistema de información que optimiza el manejo de las cargas. Pero aquí mismo, en Estados Unidos, tú ves que la economía se ha metido por todos lados. Tú hablabas de autoría y me interesó mucho porque, o sea, tú eres un especialista en algo y publicas y eres autor, y lo de la autoría me interesa mucho porque la salida de los emprendedores tiene que ver mucho con la capacidad de tener autoría de alguna manera, porque un comerciante es un autor, como es un innovador también, ¿de acuerdo? Entonces eso abre una gran puerta para lo que nosotros estamos manejando en itinerario académico, porque lo que estamos buscando es qué hacer, cómo hacerlo, ¿ok? Entonces hay una gran opacidad, claro, no solo opacidad de la luz, hay una posibilidad que tú conoces que es la estadística, que es la que nos tiene, a mí, yo trabajé en los seis mucho tiempo, y a mí me angustia mucho el atraso de información que tenemos. Entonces, pienso que primero quiero saber tu especialidad, cómo te especializaste en esto, ¿no? Y en segundo lugar, me gustaría saber si existe, digamos, tanto en el plano de la formación como en el plano de los servicios profesionales, existe una fuente de información para yo enterarme y para yo tener una idea a mí me preocupa mucho es qué va a pasar con las nuevas formas de educación, porque va a desaparecer el derecho, por ejemplo. Dicen que ya Google tiene un abogado a 24 horas que tú te metes y te puedes divorciar, casar, demandar a alguien y todo. Entonces,
ese es el ámbito de mi pregunta. Me quedan como 500 en el bolsillo, pero no importa. No, pero vamos a repetir los programas tal vez con Leonardo. Yo creo que a través de Juan y de Genaro podemos Seguro. tratar también de que se incorpore con nosotros de manera más frecuente en itinerario académico, porque justamente la idea Claro. aquí es que esta plataforma sea Bueno, formativa. Roberto también está interesado. Y Sí, el, por y el supuesto. tema de él es valiosísimo y buenísimo, incluso para Venezuela en este momento, lo de las Vamos a ciudades seguir, inteligentes. vamos a seguir aglutinando voluntades. Por cierto, José Antonio, yo soy economista, pero ya yo no soy economista, yo soy ociónomo. Bueno, ¿Por qué eres Mi vos, especialidad es Honesto? economía del ocio. pero Leonardo, 2 minutos o 3 minutos para que concluyas. En último caso, yo me ausento porque tengo que ir a Lima, Perú, por vía internet. Con Pero un ustedes, pues, dron, me puedes montar en un dron también. sí, ustedes pueden continuar si quieren, yo me retiro y que José Manuel despide el programa Genaro, porque en 3 minutos yo tengo que cambiar de señal. El programa continúa por aquí y yo me conecto por otra vía. ¿Ok? Bueno, hasta pronto. Fabuloso, buen viaje. Leonardo, hasta luego. Hasta luego. Sí, fíjate, la manera como me involucré fue ya a nivel doctoral, ¿no? Necesitaba temas para desarrollar por una eventual tesis doctoral. Y yo hice mi doctorado en la Universidad de Minnesota, acá en Estados Unidos, de economía aplicada. Y ellos contaban con materias, con cursos de Big Data y de este tipo de informaciones de tecnología de última Gen- instancia, ¿no? Generación. Que permitan complemento con microdatos, etcétera, que me interesaban mucho, ¿no? Yo antes de estudiar economía estudié ingeniería eléctrica en la Universidad Central y antes un poco de física también en la Universidad Central. Entonces siempre ha estado la semilla de aprender sobre este tipo de tener una visión un poco más quizás creativa o que complementen lo convencional, ¿no? Pero ya fue acá a nivel doctoral donde se impartieron los cursos necesarios para entonces poner la mente a volar y estaba en un avión un día en la noche y mirando justamente por la ventana, como les comenté, aunque suene muy romántico, uno veía todas las zonas iluminadas y comencé a decir, debe haber personas que hayan escrito sobre la relación entre esta luminosidad y la actividad económica. Y comencé a investigar y me di cuenta que sí, ya habían personas que estaban enfocadas en este tema, pero quise ir un poquito más allá y una de las investigaciones que hice del doctorado fue relacionar actividad económica con luminosidad nocturna a nivel de regiones petroleras y no petroleras. Ahí no involucré Venezuela, pero ya era ir teniendo una idea de hacer un zoom in, ¿no? Y ahí tener una idea de qué pasaba por regiones. Tú publicas tus cosas. Tú eres Sí, sí, autor y eso te sí. permite integrarte a necesidad de información y a un mercado. Es correcto, es Ok, correcto. Y ok. hay revistas que están especializadas en el tema. Se han realizado publicaciones en el Journal of Applied Economics. Hay revistas de remote sensing, de sensores remotos, que creo que es literatura necesaria para aquellos que estén interesados en el tema, ¿no? ¿Tienes una página web? ¿La Yo puedes tengo una decir? página web, leonardojmaldonado.com. Ahí pueden conseguir enlaces a presentaciones que he realizado en algunas conferencias, también enlaces a documentos publicados. No todos los documentos que publico están relacionados con imágenes satelitales, pero los últimos que he venido publicando sí. Am, y mi interés se va enfocando en eso, ¿no? Yo creo que en Venezuela ha sido más, digamos, he venido intentando crear demanda, ¿no? No hay muchos estudios que, académicos enfocados en Venezuela que usen este tipo de herramientas. Entonces ha sido un nicho que he querido ir poco a poco abarcando para crear debate, ¿no? Para ir Claro, claro. eh, que vaya surgiendo interés o este tipo de podcast, Sí. al cual agradezco mucho la invitación. Eh, pero no ha sido fácil, ¿no? Hay como choques generacionales y hay que tener una mente abierta, como el caso ustedes la tienen, para abrazar este tipo de tecnologías, ¿no? Esta tecnología no es la panacea. No, Eh, claro, Ahí no confiaría 100% en tecnología de inteligencia artificial. Creo que todavía es muy prematuro decir claro, que son de la noche recursos, a la mañana. ¿Ah? son recursos. Yo la uso, pero yo discuto con ella. Ella me responde y yo digo, no te creo. No me parece esto así.
y realmente se genera una interacción que te demuestra que ellos generalmente tienen muchas fronteras. Igualmente lo que tú haces, tú lo has dicho allí, bueno, las estadísticas son probabilísticas. Genaro lo puede decir mejor que nadie. O sea, tú haces una afirmación cualquiera sobre números, basado en números, y eso tiene una probabilidad, a veces incluso muy limitada. Ajá, así es, Mm, así es. Entonces, digamos, no ha sido fácil la integración de este interés en una situación como la venezolana, porque si hay poca literatura, pues alguien tiene que recibir todas las balas, ¿no? Entonces uno claro, va construyendo un poco de claro, así investigación, es. pero gracias, por fortuna, ya hay varios colegas que están interesados y están involucrados en este tema, se ha venido tratando de crear escuela en Venezuela. Debo decirlo acá públicamente, también he estado interesado en dar clases en universidades en Venezuela, pero también ha sido muy difícil Sí, porque estoy virtual sí, y muchas veces la misma burocracia requiere que la persona esté allá. Entonces, digamos que hay mecanismos de hacer llegar este mensaje, este es uno de ellos, claro. Mira, yo, pero yo te voy a hacer una entrevista. Yo tengo un programa que se llama Inteligencia Económica en el canal. Te voy a hacer una entrevista y vamos a tratar de ahondar un poco más en tu especialidad y en las posibilidades que hay de que mucha gente se, vamos a decir, se haga de este recurso y a lo mejor enriquezca la producción de información que, como bien sabemos, toda información pues siempre tiene necesidad de ser contrastada y revisada, ¿no? sí, Sí, muchas gracias, vale. uf, Realmente tu exposición a mí me ha servido muchísimo. Primero como aperitivo, porque yo no he desayunado, pero, pero además como aperitivo claro. intelectual. Y yo estoy seguro que Juan y Genaro y José Antonio quedaron también, igual que yo, muy motivados. Genaro, por favor, cierra tú la... Bueno, Vale. Ok. cerremos. Disculpa, Genaro. Mira, muchas gracias de nuevo. Gracias, Juan. Gracias, Genaro. Nos veremos pronto y esto va a salir. Te enviamos la Muchas gracias, grabación. Leonardo. Un Sí. placer El elegido, ¿verdad? compartir Te tu enviamos tiempo. la grabación y averiguamos con... Tú tienes, Juan, los datos de... Sí, Yo, ok. Ok, yo te paso los datos. ok, gracias. Gracias. Feliz día.